de adaptación de maquinaria que se va a llevar a cabo gracias a la iniciativa de CIMIT Masagro en coordinación con la Asociación de Agricultores. Nos da muchísimo gusto que nos acompañen el día. Vamos a ver cosas muy interesantes, a ver opiniones muy diferentes y muchas formas de cómo sí hacer las cosas de diferente manera. En principio de cuentas, quiero hacer la palabra al ingeniero Vinicio Montiel Ibarra, presidente de nuestra asociación, para que nos dé la bienvenida. Bueno, muy buenos días, compañeros productores. Me da mucho gusto estar reunidos el día de hoy porque con ello estamos dando un paso muy importante hacia el cambio de nuestra manera de producir. Agradezco mucho a los amigos del CIMIT su colaboración por hacer posible este taller de adaptación de maquinaria, que sin duda va a ser muy útil para entender las técnicas y procedimientos que debemos de realizar con el fin de acondicionar nuestros propios equipos a las necesidades de una agricultura de conservación. Muchas gracias a Jesús, que tuvo que salir, no se encuentra ahorita con nosotros, a Liliana, a Leonardo y a Gabriela, por el gran apoyo que nos han brindado para adoptar el sistema de labranza directa como la mejor ruta para reducir costos, optimizar los recursos naturales, mejorar nuestros suelos y proteger el medio ambiente. Agradezco también a don Silvano Gagiola, que en unos momentos más va a estar aquí con nosotros. Él es uno de los precursores desde hace más de 20 años del sistema de labranza de conservación en la región del Ébora. Tienen un club de labranza muy numeroso que es asesorado por el ingeniero Jorge Redondo. También va a participar el ingeniero Jorge Manuel Lugo, lo traemos importado de la ciudad capital de Culiacán. Muchas gracias, Jorge, por estar acompañándonos, haber hecho el viaje desde Culiacán. A mí me tocó platicar con Jorge, y esto ya lo había comentado en otra ocasión, en un viaje que hicimos por el Bajío de 2 horas, y las 2 horas completas me estuvo platicando Jorge de cómo realiza él pues el sistema de labranza directa, todos los problemas que ha tenido, y pues no tiene caso que se los explique yo ahorita, porque él más adelante nos va a contar su experiencia y nos va a animar un poquito a practicar lo que él ha hecho. De hecho, pues parte de esa plática sirvió para convencerme a mí en iniciar en estas prácticas. También se encuentra con nosotros el ingeniero Deremy Valdés, a quien agradecemos también su disposición por atender a este evento. Nuestra asociación está haciendo junto con ustedes el mejor de los esfuerzos a través de la plataforma experimental de agricultura sustentable para extender los beneficios de esta tecnología al mayor número posible de productores. La mejor prueba de ello es la constitución del Club de Labranza de Conservación con la participación de todos ustedes. Y queremos que este grupo abra un camino para que otros productores aprendan y se convenzan de las ventajas de la agricultura sustentable. Estoy convencido de que esta jornada será muy valiosa para lograr este propósito. Vamos a continuar con las acciones de capacitación y asesoría técnica con el apoyo del CIMIT, con el apoyo del FIRA, para que a partir de este ciclo que vamos a empezar tracemos un nuevo rumbo, dando los primeros pasos y ahorrando los primeros pesos con este sistema de labranza. Muchas gracias a todos y sean bienvenidos. Muchas gracias, Vinicio. Antes de seguir con el orden del día, quisiera hacer un pequeño comentario. Veo con mucho gusto que hay productores aquí interesados, algunos ya con experiencia, otros que van iniciándose, y también veo estudiantes, pero más que nada me da mucho gusto ver personal que trabaja con los agricultores. Y lo digo con mucho sentimiento, porque cuando iniciamos esto de la siembra directa, la labranza mínima hace más de 20 años, tuvimos el problema más serio con las personas que no querían cambiar la mente de lo que habían aprendido a hacer. Yo les pido que abran su mente, todos
y que vean que sí existen otras posibilidades de hacer las cosas y que esas posibilidades son mucho, mucho mejores que lo que hemos hecho toda la vida. Hay que quitarse esas ataduras, esas ligas que nos atan, que nos jalan a regresar a lo que hemos hecho siempre para poder entrar en otra dimensión, en otra sintonía y poder hacer las cosas bien, porque se presentan problemas nuevos que todos tienen solución. Por eso me da mucho gusto que esté también los mismos trabajadores que son los que se van a encargar de entrarle a los fregazos. Como siguiente punto vamos a pasar a la apertura de este taller con la participación de la licenciada Liliana López, que es la coordinadora estatal de la iniciativa Masagro aquí en Sinaloa. Liliana. Bueno, pues muy buenos días. Simplemente un mensaje de bienvenida. Les queremos agradecer a nombre del CIMIT la participación de todos ustedes, los productores, pues el entusiasmo que pone la Asociación de Agricultores del Río Fuerte Sur por promover estas técnicas sustentables. Es grande el reto que tenemos en el CIMIT, que tenemos como Masagro. A más de 3 años que inició el programa, pues ya estamos viendo pues ese repunte, ese liderazgo de los productores. Sabemos que la agricultura enfrenta problemas muy pues desafiantes, los costos, los precios bajos, pero sabemos que con el liderazgo y la proactividad de todos ustedes vamos a salir adelante. Les queremos comentar que el CIMIT trae una campaña que se llama Sinaloa Sustentable. Esa campaña está en nuestras redes sociales, trata de usar un hashtag. Allí los más jóvenes y muchos de ustedes yo sé que también son facebookeros y usan el Twitter. Con este hashtag de Sinaloa Sustentables queremos posicionar a ustedes, a los productores sinaloenses, a todos los productores sinaloenses que sabemos que orgullosamente son agricultores y que están innovando, buscan cómo resolver cada problemática del campo y sobre todo que están preocupados por hacer prácticas sustentables que cuiden el agua, que cuiden su suelo y pues que lo sepa todo el mundo, ¿no? A través de este hashtag, todas las actividades que ustedes hagan van a llegar pues en todo el mundo cibernético, todo el mundo lo va a poder ver y ustedes mismos también cuando quieran ver toda la información que hay de Sinaloa Sustentable, ahí van a poder ver algunos tips que le hemos robado allí a Jorge, a don Silvano, que le hemos robado y que también está orgulloso de que le robemos, ¿verdad? De Víctor, de todos ustedes. Les quiero yo comentar que la fortaleza de Masagro son ustedes. La información que nosotros tenemos ha sido generada por ustedes, por productores como Víctor, como Jorge, como don Silvano, como Ricardo, como muchos de ustedes que han tenido toda la disponibilidad de pasarnos su conocimiento y permitirnos a nosotros llevárselos a otros productores. Entonces, CIMIT y Masagro les agradece a ustedes y aquí estamos para los que va a ser la primera vez que van a implementar este sistema, no están solos, está la Asociación de Agricultores y también está el CIMIT. Así que pues adelante y estamos muy orgullosos que ya haya otro club de labranza aquí en Los Mochis. Muchas gracias. Muchas gracias, Liliana. Y aprovechando porque estamos en comerciales, quiero invitarlos también que entren a la página que tenemos en la Asociación de Agricultores de sección especializada de Agricultura Sustentable, donde podrán ver muchas fotos, videos de lo que hemos estado haciendo aquí en la región, cómo hemos enfrentado diferentes problemáticas. Es sección especializada de Agricultura Sustentable y van a ver de dónde nos está robando Liliana las ideas. Bien, gracias. Entonces, el siguiente tema en el orden del día es la introducción a la agricultura de conservación, año cero y uso de maquinaria, o sea, de los tipos de discos cortadores, que va a estar a cargo del ingeniero Leonardo Lugo Gagiola, que es el coordinador técnico de CIMIT Sinaloa, y el ingeniero Nehemías Buitimea.
¿Me hacen el favor de pasar al banquillo de los acusados? ¿Escucha bien? Pues buenos días, me siento muy contento hoy de estar por aquí. Creo que el esfuerzo de ya varios años y trabajo está aquí, está materializado. Veo que los productores ya empiezan como que a revirar, ¿no? Entonces hay que empezar como también a apoyarlos. Yo creo que gran parte de que este tema de la agricultura de conservación no perdure es por falta también de que el productor siente el apoyo de alguien, ¿no? O sea, porque regularmente el productor que se lanza o se avienta está solo. Entonces al estar solo, pues uno se siente medio contra la corriente. Pero yo creo que si ya vamos todos en bola, como quien dice, ya nos sentimos más, vamos avanzando a mejor paso, ¿no? Creo que a través del tiempo se ha materializado y vamos a ver un poquito también de cómo esto ha avanzado a través del tiempo. A nombre de CIMIT y la iniciativa Masagro, nos sentimos muy contentos de trabajar aquí. El programa de agricultura, como ese, de conservación, muchos lo identificamos como un programa que solo se enfoca en reducir la labranza, ¿no? Cuando no se trata nomás de eso. Reducir la labranza es solo uno de los componentes para hacer la agricultura sustentable y reducir los costos de producción, ¿no? En sí también hay otras herramientas y técnicas que nos van a ayudar a esto. Posteriormente vamos a hablar un poquito de eso. Para iniciar y entrar en tema, el sistema de agricultura de conservación es un sistema que conjunta prácticas basadas en retener los residuos sobre la superficie del suelo y no roturar este, ¿no? Con la idea de mantener una cobertura de residuos que proteja el suelo de la erosión hídrica y eólica. Esta es la parte que les quiero comentar, que la iniciativa Masagro, a través de sus tecnologías, va más allá de solo reducir la labranza para el tema de la sustentabilidad y la reducción de costos. Vemos como componente y pilar de todo el sistema la agricultura de conservación, o sea, no remover el suelo y mantener la cobertura de residuos. También está el componente o las tecnologías de post cosecha, que en esta zona pues no aplican mucho, ¿no? Es más orientado a las zonas del sur, pero también lo contempla la iniciativa. El uso de variedades adecuadas de maíz, trigo y cebada, que el tema de maíz, pues toda la semilla que utilizamos en riego es híbrida. La fósforo, potasio. ¿Se escucha bien? Aquí también es un tema que se ha estado trabajando tiempo, que poco a poco se ha ido puliendo y se ha tenido un poco de experiencia ya para compartir con ustedes. También requeriría una plática especial, ¿no? Para eso, pero queremos que sepan que también hay un tema en que apoyarlos sobre esto. Temas de diagnóstico de nitrógeno, que es el más interesante de todos. La fertilización integral, que considera nutrir o llevar a los cultivos más allá de solo poner nitrógeno, ¿no? En muchos casos tenemos la idea como tal de solo poner nitrógeno. Respuesta a lo mejor probablemente a fósforo, potasio en otros suelos. Tenemos la diversificación y acceso nuevo. Es un tema que se trabaja con el productor. La tecnificación del riego es súper importante aquí, ya que todo el maíz que sembramos otoño e invierno es bajo riego. Entonces podemos hacer algo en tecnificación de riego desde manejo de riego rodado hasta el productor que tiene goteo o aspersión. No quiere decir que porque yo tenga riego rodado me voy a limitar a tecnificar el riego, se pueden hacer cosas. Y también está el tema de manejo integrado de plagas, bastante apasionante y es un tema que da bastante tela para cortar, porque existen metodologías y manejo de plagas que en teoría son novedosas, ¿no? Y que ayudan a minimizar el impacto ambiental y también al costo de producción y hacer que el cultivo obviamente sea más rentable.
Este es Sinaloa desde 2013 o 2012 que empezamos. Si vemos 2012 y 2013, era como que cuando estábamos sembrando la semillita, ¿no? Estábamos apenas empezando a establecer módulos, áreas de extensión y áreas de impacto. Vemos ahí cómo el crecimiento fue un poquito lento al principio, pero a partir de 2014 y 2015 ese crecimiento en módulos, áreas de extensión y en áreas de impacto ha ido creciendo. Y esto es lo que nos motivados para seguir adelante, porque si viéramos aquí el crecimiento prácticamente ha sido exponencial. Entonces esperamos que esa tendencia siga así. Tenemos bastante fe que esta zona va a ser una de esas zonas que va a hacer que esta tendencia vaya hacia arriba. ¿Por qué? Porque este es el estado de Sinaloa y es como estas áreas, no se ve acá, las áreas de los módulos, áreas de extensión y áreas de impacto han estado más centradas en la zona de Culiacán, en Nabolato, parte del sur de Culiacán y un poquito orientadas al centro, ¿no? Guamuchi y La Angostura. Entonces si vemos por acá la zona nuestra de Mochis, Ahome y alrededores, vemos cómo la superficie registrada o capturada es poca, ¿no? Entonces yo creo que con lo que se trae se va a igualar más o menos la zona ya de Culiacán. Entonces yo creo que la línea va a seguir hacia arriba. Esto es más que nada como para darles una idea de dónde estamos, hacia dónde vamos y qué es lo que buscamos, ¿no? Ya entrando en tema, ¿cómo inicio a trabajar yo en este sistema? Puedo considerar un año cero en algunos de los casos. ¿Por qué? Porque muchas veces uno se decide entrar al sistema y puede tomar la mala decisión de, con toda la convicción del mundo, querer hacer las cosas bien, pero cuando las condiciones de mi terreno me limitan, las cosas salen mal y es cuando uno se desanima. Entonces por eso se propone un año cero o hacer un análisis para si conviene o no hacer este año. Este año cero comprende un ciclo agrícola donde se planifican todas las prácticas que van a dar al suelo las condiciones óptimas para establecer el sistema. Regularmente el sistema, cuando falla es por siembra. Cuando falla la siembra, sabemos que para adelante todos fallan, ¿no? Entonces ya uno nunca recupera una falla en siembra. Por eso le hacemos mucho enfoque al año cero. Este año cero tiene por finalidad dar las siguientes condiciones al terreno. ¿Cuáles son estas condiciones? Distribución uniforme de los residuos de cosecha. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando yo coseche no dejar un chorizo de paja, porque ese chorizo no quiere decir que sea malo, sino que me va a generar condiciones a mí de siembra que me pueden generar desuniformidad de plantas o fallas en la siembra. Entonces es muy, muy importante, creo que sería como el pilar de este sistema, que haya una distribución uniforme de estos residuos. No lo considero un problema ni una limitante, pero se menciona porque tiene vital importancia para el sistema. Regularmente hoy los maquiladores o las personas que tienen cosechadora no tienen problema por prender el chopper y empezar a esparcir los residuos. No genera un costo exorbitante como tal. El otro punto que hay que tener muy claro es tener un suelo libre de compactación. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo identifico cualquier problema de compactación ahí, vale más cerrar los ojos y arar o subsolear de vuelta, ¿no? Y dar las condiciones de vuelta sin compactación al suelo. Regularmente esto se presenta por el tema de traer la cosechadora muy cargada dentro del lote, o se dio una cosecha sobre suelo muy húmedo, o de repente metí un carro o un tráiler dentro del campo. Entonces eso es seguro que compacté abajo o dejo trazas de dureza, ¿no? En suelo que en siembra generan muchos problemas. Hay que tener el suelo lo más nivelado posible. No quiere decir que hay que dejarlo como una tabla o una mesa de billar. Simplemente se refiere a que yo no puedo dejar bajos donde se encharque el agua. Porque si yo veía un problema de encharque en plantas de maíz, por ejemplo, se ponían feas o amarillas, o yo veía que se ponían poco vigorosas, en agua va a ser un problema más grande. ¿Por qué? Porque al tener el suelo sin remover y con toda la cobertura del suelo encima, este suelo va a agarrar más agua. Entonces al agarrar más agua, se pone más pesado y las plantas van a tardar más tiempo en revirar, como quien dice, ¿no? Hay que considerar el caso de surco equidistante, a los famosos cierres, ¿no? Porque de repente el productor marca con 6 surcos, un decir, no tengo bien hecha la marca, pero al final los cierres no están bien hechos. ¿Y qué es lo que pasa muy, muy comúnmente?
el productor dice, pues a lo mejor el símil me puede prestar una sembradora. El símil le presta la sembradora, pero resulta que es de 4. Y si esos cierres no están bien hechos y el productor marcó con 6 antes, la siembra va a estar terrorífica, la verdad. Entonces vale más ser bien realistas y partir de una recomendación bien objetiva, ¿no? Porque no me sirve de nada llevar un productor y decirle, ¿sabes qué? Con esta sembradora puedes. La sembradora a lo mejor no es limitante, pero sí lo puede hacer la marca de siembra. En ese caso aplica un poco más para los barriales, ¿no? Que se trabaja mucho sobre la cama y mantener la cama, la forma de la cama a través del tiempo. Hay que tener también una altura homogénea de camas. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tengo una cama más bajita que otra, por ahí también me genera problemas en siembra. Regularmente hacer un buen trazo de surco, pues va adyacentemente una buena formación de camas, ¿no? Tratamos regularmente de mantener todo el equipo o los componentes de marca uniformes para que las camas sean iguales. Y en caso de lotes grandes, que eso es una particularidad que vi acá, hay lotes de más de 20, 30, 40, 50 hectáreas. Entonces aquí sí vale la pena el tema de rutas de tráfico controlado. ¿Por qué? Porque estoy seguro que si el maíz está bueno cuando lo cosechemos y vamos 1000 o 1200 metros, por ejemplo, en un lote, va a haber que pensar o mover un poquito el coco para la cosecha, porque meter un tráiler con peso adentro va a ser darle para atrás, no a esto, ¿no? E igualmente traer una cosechadora muy cargada o cosechar bajo condiciones muy húmedas de suelo va a generar problemas y hay que considerar esto. Les pongo esto porque quiero ser realista con ustedes y quiero que sepan y estén enterados de qué limita el sistema. Son algunas labores de nivelación que se pueden hacer. Como les digo, no es necesario llevar el suelo como una tabla, pero tratar de que quede bien nivelado y que no se encharque el agua adentro. Se pueden hacer camas angostas en los barriales, por ejemplo, pero tratar de hacerlas permanentes como está ahí, uniformes. El tema de camas anchas funciona muy bien en suelos arcillosos, donde el trasporo o la capilaridad del suelo permite hacer un mojado bien uniforme en una cama ancha. Eso también me permite a mí hacer tráfico controlado, o sea, quiere decir que yo puedo limitar el tráfico al centro de la cama. El centro de la cama jamás va a ser pisado, por lo tanto puedo tener la certeza de que esa cama va a estar dura o cualquier operación de campo. En el año cero también puedo considerar hacer un nivelado de camas. ¿Qué quiere decir esto? Que después de yo marcar, le doy forma con una tabla o un rotatil y emparejo las camas como tal. La idea es que sembrar siempre al mismo nivel todo el ancho de labor, ¿no? Y lo que también es muy importante es hacer una siembra equidistante. En este caso, pues, autoguiado satelital y podemos ver perfectamente cómo están bien cerrados todos los surcos. En teoría sería lo ideal. Por aquí hay productores que cuentan con la tecnología. Quienes no la cuenten, pues sería muy interesante que busquen la manera de conseguir rentado el equipo o que un amigo se los preste o hacerse un equipo, ¿no? Para tener algo así. Y en la cosecha del año cero, obviamente, buscar una muy buena distribución de los residuos, así como se ve en la imagen. ¿Para qué? Para obviamente también no tener ningún problema a la hora de la siembra. Esto es el año cero, aquí termina. ¿De quién del año tengo que pensar ya en tema de maquinaria? O sea, empezar las adaptaciones necesarias a la maquinaria. ¿Por qué? Porque yo voy a requerir hacer una adaptación, ya sea la sembradora o la fertilizadora, o la otra que sería la idónea o el mundo perfecto, ¿no? Comprar una máquina especializada, que en realidad muchas veces no es necesaria o no es obligatorio que un productor lo haga, ¿no? Porque existen adaptaciones sencillas que pueden facilitar la tarea. Todo el secreto de esto es un disco cortador, mucha ciencia. ¿Se ve el enlace, verdad? No. Ese disco cortador, pues existen muchos discos cortadores en el mercado. Le vamos a mostrar un poquito de teoría de los discos cortadores como para que sepan discernir qué disco me conviene o qué disco en la práctica hemos visto que funciona bien. ¿Qué hay que considerar para elegir un disco? El diámetro del corte del disco, o sea, el tamaño, la altura vaya como si fuera un rin de carro, ¿no? ¿Qué tan grande tiene que ser ese disco? Hemos visto que discos de 16, 17 pulgadas funcionan muy bien. De ondulaciones del suelo, esto va a depender más que nada de la textura y
condición de humedad del suelo en la que se va a trabajar. También el ancho de la banda de labranza que se busca tener y el ángulo de la onda. En el mercado existen diámetros desde 14 pulgadas hasta 30 pulgadas en discos cortadores. ¿Qué es la diferencia? Que un disco mientras más grande, corta mejor. Pero al ser más grande, la presión que requiere para hacer el corte de los residuos es más alta. Un disco muy grande, corto fácil, pero al tractor o al equipo le cuesta más presión cortar y entrar al suelo bajo ese disco, ¿no? Pulgadas jala muy bien, no tenemos problemas de corte y podemos atacar bien los residuos. Como dice la teoría, un disco de corte de mayor diámetro facilita el corte del rastrojo, pero requiere más presión vertical para penetrar el suelo endurecido. Esto más en condiciones secas, en las condiciones de humedad, no tiene ningún problema un disco chiquito y uno grandote. La cantidad de ondulaciones, este es el número de ondas que presentan los discos en el corte de la circunferencia. Hay discos ondulados, por ejemplo, que vemos las ondulaciones muy continuas y otros donde casi no tienen ondulaciones. Todas esas ondulaciones tienen una finalidad, que mayor cantidad de ondas, mayor será la capacidad de labranza o rotura en terrones más pequeños. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando yo vaya cortando y haga la labranza en la pequeña franjita, en teoría el terrón va a venir más finito. Eso aplica más cuando yo corto en un suelo que está, no tan húmedo, pero que está de capacidad de campo hacia abajo. O sea, quiere decir eso que tengo el suelo un poquito seco, ¿no? Que es, considero para mí la condición más óptima para cortar. Los discos de corte con pocas ondulaciones son adecuados para texturas arenosas. ¿Qué quiere decir esto? Que, bueno, lo vamos a ver ahorita visualmente, con muchas ondulaciones para suelos con textura arcillosa. Muy importante también el ancho de la banda de labranza. Si yo quiero hacer una siembra de 2 pasos, me interesa tener una banda de labranza ancha. ¿Por qué? Porque yo voy a sembrar con una sembradora convencional. Entonces esto me va a facilitar a mí posicionar la sembradora sobre esa banda. En cambio, si yo siembro directo, no me interesa tener una labranza muy ancha. ¿Y qué es este ancho de la banda de labranza? Es la diferencia definida entre el pico y el valle de la ondulación del disco. Sabemos, por ejemplo, los discos que tienen pocas ondas, que tienen un ancho de labranza más o menos. En cambio, los que vienen estriados o traen pocas ondulaciones, como la mitad el ancho de la labranza. Ahora, el ángulo de la onda también es muy importante. Veámoslo así, si este es mi disco, ese ángulo genera la onda de aquí hacia acá y de aquí hacia acá. Lo vamos a ver visualmente más adelante. ¿Qué tipos de disco hay en el mercado? Existen una amplia variedad de discos cortadores en el mercado. Algunos tipos de estos son estriados, ondulados, lisos. Hay otros que son bombeados. Esos bombeados tienen todo el filo liso, pero dentro tienen bombas. Esas bombas ayudan como que a reventar el suelo. Los dentados, que es el disco como el de una rastra, y la cuchilla turbo famosa que la han traído de Argentina y Brasil, que es esta de hecho la de la imagen. ¿Por qué se llama turbo? Porque así asemeja la forma de una turbina de un avión. Entonces va más o menos con el mismo principio. ¿Qué tipo de disco cortador encuentro yo en el mercado? Vamos a encontrar todos estos. Está el multionda, por ejemplo, este de acá. La imagen es el ángulo que les mencionaba de corte, y este es el ancho de labranza y la forma en que corta el suelo, ¿no? Entonces aquí regularmente los discos que más usamos o hemos visto que el productor adapta es el disco, el que se encuentra acá, que dice 13 ondas, el otro que dice estriado, y el que dice liso y el dentado. Por allá en los principios vi unas fotos de productores como en los 90 que tenían equipos adaptados con los de 8 ondas. Entonces me imagino que en aquel momento hacían una franja de labranza muy ancha. Si vemos ahí, los discos que más ancho de labranza tienen son el de 13 ondas, el de 8 ondas y el bombeado. Eso lo recomendaría yo para fertilizar, porque obviamente cuando fertilizo busco una banda ancha y después siembro al costado de esa banda, ¿no? Otro problema que he encontrado a veces cuando trabajamos con es la condición del ajuste del disco. O sea, eso tiene que ver ya con el ángulo de ataque del disco. A mayor
de labor, el ángulo del corte es mayor. Al ser mayor, la capacidad de corte es menor. ¿Qué quiere decir esto? Si yo entierro el disco y voy a pasear la paja nomás, entonces esto limita lo que es el corte y a veces frustra al productor. Y un detallito de que levanto un poquito más el disco y me quito todos esos problemas. Vemos por acá, por ejemplo, las últimas dos imágenes de este lado, como el disco no está o está lejos de atacar con su eje, entonces ahí perfectamente puede ir cortando el rastrojo. Ese sería más o menos el ángulo ideal de trabajo, que más o menos va de entre 60 y 80 grados de inclinación. Respecto de acá hacia acá, vemos ese ángulo. Vamos ahora a lo que es a la siembra. La siembra puede ser en un paso o en dos pasos. Siembra directa, siembra en un paso, nos referimos un poquito más a la siembra directa, que sería algo más así como tipo el método argentino. Voy sembrando y fertilizando a la vez, o solo sembrando, como dice ahí, siembra y fertilización, o solo siembra. ¿Qué ventaja me da este sistema a mí de pasar una sola vez? Obviamente que al pasar una sola vez gasto menos dinero, porque es una pasada menos a la siembra, que roturo menos el suelo. Al roturar menos el suelo, conservo más de las camas. Y ayuda también, obviamente, a conservar una mayor cantidad de rastrojo. Si yo abro una banda más ancha, obviamente corto más residuo y le echo más tierra al residuo y el residuo se pudre más. ¿Qué desventaja tiene el sistema este de un solo paso? Que castiga la autonomía de siembra del productor. Pongo X productor, un productor que siembra hectáreas o 20 hectáreas diarias. Bajo este sistema, ¿por qué? Porque cuando yo trabajo sobre residuo y di un riego de asiento para sembrar, o resulta que se da el ejemplo de que yo regué de asiento y días antes o el día de la siembra me cae una llovizna o una brisa, va a estar muy húmedo el rastrojo. Al estar muy húmedo el rastrojo, yo voy a batallar para cortarlo. Entonces voy a tener que esperar a las 10, 11 de la mañana para empezar a sembrar. Y a las 4 o 5 de la tarde que la humedad relativa empieza a subir, el rastrojo se va a volver a humedecer y voy a volver a batallar para sembrar. Entonces mi ventana de siembra se hace muy corta. Al hacerse más corta, pues hago menos hectáreas en el día. Entonces muchas veces el productor se desanima por eso. Pero no es una limitante, tiene también, como dice Víctor, todos los problemas que se van a presentar nuevos tienen su solución. Otra desventaja que tiene es que dificulta un poco la siembra en húmedo. ¿Qué quiere decir esto? Que yo no puedo sembrar en lodo. Cuando yo siembro con labranza convencional y siembro sobre humedad, me da la flexibilidad a veces de sembrar un poquito sobre el lodo, como quien dice, ¿no? Aunque tenga problemas y batallas para sembrar bajo alta cantidad de humedad en suelo. Si ese problema o si es dificultoso a veces sembrar sobre humedad en tierra trabajada, en cero labranza, va a ser un problema más grande. Porque aparte de tener que lidiar el suelo, que va a tardar probablemente un poquito más, voy a batallar con el rastrojo. Entonces prácticamente voy a estar atacando pajas si yo siembro con mucha humedad en un solo paso. Está la otra opción, que es sembrar en dos pasos, o sea, hacer labranza en franjas. ¿Cómo la puedo llevar a cabo? Hago una fertilización presiembra en suelo seco o con humedad de lluvia, fertilizo y siembro aparte, o sea, dos pasos. Puedo hacer también la apertura sola de línea de siembra, riego y doy el asiento y posteriormente siembro con mi sembrador convencional o si le quiero algún disco o un barredor de paja. Aquí sí la sembradora no ocupa grandes aditamentos. ¿Qué ventajas me da? Que no sacrifico la autonomía de siembra del productor. O sea, si el productor requiere hacer sus 20 diarias que hace normalmente, bajo esta condición las va a poder hacer. ¿Por qué? Porque ya no va a tener que cortar la paja. Al no tener que cortar la paja, va a tener la banda trabajada y va a poder sembrar como siembra convencionalmente. Sería algo como no, pero algo muy parecido. Así es. Y posteriormente sembrar. Esa es la grandísima ventaja que da y por la cual regularmente se la doy al productor, porque el productor obviamente si está acostumbrado a sembrar 10 o 20 o 30 o 40 hectáreas diarias, no quiere sembrar menos. ¿Por qué? Porque sabemos que el factor número uno limitante al rendimiento de maíz es la fecha de siembra y yo no me quiero quedar atrás con ella. ¿Qué otra ventaja me da? Que facilite la siembra en húmedos sobre rastrojos.
¿Por qué? Porque, como les comentaba, si quieren sembrar con humedad en suelo, o sea, con, vaya, un poquito lodo, van a poder hacerlo, porque no van a tener que estar lidiando con el rastrojo. Ya va a estar abierta la línea de siembra. ¿Qué desventaja tiene? Que rotura más el suelo. Al roturar más el suelo, pues deforma más las camas permanentes. Esto afecta más a una persona que siembra en barrial, porque el que siembra en barrial siempre va a tratar de tener una cama permanente, ¿no? O dejarla más duradera posible. También con una reformación de camas, ¿no? Pero la idea es hacer la menor cantidad de labores y mantener la cama lo más intacta posible. De mi parte, pues es todo. Mi compañero Nehemías, a continuación, va a empezar a platicar un poquito ya de maquinaria, de cómo se adaptan los fierros para sembrar maíz y trigo, que en este caso nuestro fuerte es maíz. Le cedemos la palabra a mi compañero. Gracias. Bueno, buenos días. Mi nombre es Nehemías Huitimí Escalante. Yo soy coordinador técnico de Sonora. Bueno, le voy a hablar, bueno, de la experiencia de siembras en PB de este ciclo 2016 y las modificaciones que le hicimos a diferentes tipos de maquinarias para realizar estas siembras. Maquinarias modificadas. Sabemos que en el ámbito hay muchas máquinas, no, máquinas comerciales, ya sea bajíos, semiato, leñas, de todo tipo de máquinas. Nosotros nos dedicamos a modificar tipo de maquinaria convencionales para hacer siembras en AC. Bueno, como estamos viendo en la imagen, estamos viendo una máquina del bajío, puede ser dobladense, una máquina monocen o la que manejamos nosotros al lado izquierdo, que es la María con botes de precisión. Y el diseño de la máquina roja que está a un lado de la esquina. Entonces, esta es una máquina modificada que se hizo para desmenuzar y sembrar a la vez. O sea, que tiene un rotatil que va desmenuzando la paja de maíz y al momento atrás va la siembra, para no tener ningún problema de embalsar todo este tipo de rastrojo. Máquinas modificadas igual. Tenemos una máquina que se llama ProSem. Es una máquina para siembra convencional. Lo único que hacemos o hicimos es adaptar un disco cortador enfrente. Pero este no es un solo disco, es un disco dentado, pero son dobles. No es un solo disco sencillo. Este tipo de disco nos da la ventaja de sembrar en húmedo. Entonces hace un muy buen corte, porque al momento de ir cortando, puedes meterte un poquito a terrenos húmedos. Entonces, si se fijan, el machete es el convencional, no es un machete de bota ni de pico, es el convencional de sable. Entonces, con este tipo de discos podemos hacer un corte perfecto y sembrar sobre cualquier tipo de rastrojo, así sea de maíz, de sorgo o de trigo. No. Le puedes poner un disco sencillo o un disco liso, ondulado a ese tipo de máquina. Sí, sí se puede. Es una marca, el nombre comercial es Sacraplan. Estos discos son importados de Texas. Entonces solamente nosotros en Simi los tenemos. Pero ya hay talleres locales que lo están haciendo. Pero sí son un poco costosos, la verdad. Tienen alrededor de un costo de 20,000 pesos por disco, pero son un poquito caros. Pero ya hay talleres locales que lo hacen en 10,000 pesos, 8,000 pesos, pero ya depende del material también. Pero podemos adaptar igual con una modificación con un disco sencillo, ¿no? Igual es la misma máquina, pero con otro tipo de discos. Por lo regular, estos son los discos principalmente que se utilizan la mayor parte de los productores.
A esta máquina también se le puede adaptar un timón enfrente. Cuando vas a hacer siembras de una sola hilera no hay ningún problema. Vas a hacer siembra de una hilera, puedes poner cualquier timón enfrente, o disco cortador, ondulado, el que sea. El detalle es cuando vas a meter hilera tras hilera tras hilera, ahí no puedes meter timones ni discos muy seguidos. Ok. Muchas máquinas, no sé si recuerden las Gaspardo son chiquitas, ¿no? Son muy chicas a ras al suelo. Entonces, a ese tipo de máquinas es muy difícil adaptarles discos cortadores. Nosotros adaptamos discos cortadores pequeños de 15 pulgadas o adaptamos timones o los discos cóncavos. ¿Sí conocen los cóncavos? No, son discos que los pones un poquito inclinados enfrente del machete. O sea, lo que hace el disco cóncavo es nomás hacer la paja hacia un lado o mover el suelo para que limpie la marca de siembra. Igual, esta es una sembradora convencional, lleva un timón enfrente, igual no. Si hay poquita paja no hay ningún problema. Si hay de exceso de paja hay que utilizar un disco. Igual, ahí vemos que es un poquito exceso de paja, entonces lo que metemos es un disco para una sembradora convencional. Ujú, exactamente. Exactamente. Bueno, las máquinas ahorita, las que son para mínima labranza o siembra directas, las Monocen, traen ese tipo de machetes. O sea que puedes ponerle un disco enfrente o puedes ponerle discos a los costados del machete para que vaya cortando. Y pues, como podemos ver, este ciclo en el Valle del Mayo, Valle del Yaqui, sembramos soya, Sonora. Entonces no teníamos suficientes máquinas para hacer siembras directas. Entonces optamos por meter tipos de timones así. Realizamos siembra de soya con este tipo de timones. Entonces no hay ningún problema a la hora de siembra. ¿Por qué? Por lo mismo que está bien diseñado el tipo de timón. El grosor no es más de 1 pulgada. Y lo otro, pues cada 80 centímetros de separación no hay ningún problema. Por más que se ataque la paja, la va desechando al momento que va transcurriendo la siembra. Si se fijan, enfrente lleva un timón cóncavo también, uno de los discos cóncavos que va haciendo la paja hacia un lado para darle espacio que entre bien el timón. Igual no. Estamos enfocados mucho más a trigo allá. Igual aquí la parte del carrizo está entrando muy fuerte con lo que viene siendo siembras para trigo. Entonces, hay muchas máquinas que siembran sobre cualquier tipo de gavilano. Tenemos la del Bajío, que es muy buena para siembras en seco. Igual nosotros diseñamos este tipo de máquinas, pero la diseñamos por el costo que tiene. Son muy baratas, es un solo disco, es un disco Jeter. O sea, al momento que ve el disco, atrás lleva el dosificador para la fertilización o siembra. Si fijan, ahí está el dosificador ahí atrás del timón, del disco. Y al lado, si se fijan, primer disco, tiene un machete para sembrar y uno para fertilizar a la vez. Pero esto se hace en caso de que vas a sembrar en seco, ¿no? Porque en húmedo es muy difícil mezclar el fertilizante granulado con la semilla, la quemas. Igual. Tenemos siembras de máquinas trigueras, todo esto, adaptadas con timones y discos. Pero ojo, esto tiene que ver con el tipo de paja que vas a manejar. Vas a sembrar trigo sobre trigo, no hay ningún problema. ¿Por qué? Porque la lluvia, el sol, todo esto degrada muy rápido la paja de trigo. Entonces, para el siguiente ciclo no tienes ningún problema. Puedes sembrar con una máquina convencional trigo sobre trigo, pero si ya vas rotando que viene trigo sobre sorgo, trigo sobre maíz, entonces es otro problema más grande. Entonces hay que utilizar otro tipo de maquinaria. Bueno, es la misma máquina, ¿no? Igual, como les comento, puede hacer siembras con puro timón
si vas a realizar siembra de trigo sobre trigo. O la otra igual, tener discos cortadores enfrente con puros timones, pero si vas a hacer en espacio donde hay muy poca paja, donde tienes frijol, donde tienes garbanzo, no hay ningún problema porque no tienes suficiente paja. Aquí es una siembra convencional. Bueno, es una máquina convencional, pero sembramos, si se fijan, no hay nada de paja. Entonces, ciclo tras ciclo se va perdiendo, puedes sembrar con una convencional. El detalle es que vengas rotando cultivo, es un segundo cultivo, entonces ya no puedes hacer esta siembra. Tienes que tener una máquina especializada. Bueno, sería todo de mi parte. ¿Preguntas, comentarios? Todo. Sí, bien, muchas gracias, Nehemías. No sé si tengan alguna pregunta para él o para Nalo. A ver, Arturo. ¿Sí? Sí. Cuando hacemos rotación de trigo soya, aumenta un poco el rendimiento, pero no tenemos un rendimiento exagerado, no hemos levantado media tonelada arriba, 300 kilos, labranza mínima. La limitante es el agua y el tiempo también. Este ciclo, híjole, nos tocó muy difícil. Nos dio punto a los 25 días para siembra de soya. Entonces estuvo muy corta la ventana para siembra de soya, por humedad. Pues hasta ahorita no, yo que sepa no, pero sí debe de haber por ahí, pero sí. En ese caso, Ricardo, hay un protocolo de sanidad que necesita los soyas transgénicos probarse 2 años consecutivos en algún centro INIFAP, ya sea en Obregón, aquí en José Ríos, Culiacán, para poderlo autorizar, ¿no? Y las pláticas que yo he tenido con gente de Monsanto, sobre todo, que fueron los que metieron el soya transgénico en 2002, es que no han traído ninguna variedad a validar, aunque sí tienen localizadas entre 3 y 5 que reúnen las características de las variedades de soya que se están sembrando ahorita aquí en la región, ¿no? Como la Suaki o la Héctor o la Nainari, por ejemplo. Pero no han iniciado el protocolo, es una tristeza eso porque pues ya lo hicimos 2002, el soya transgénico es una ventaja tremenda para poderlo sembrar en seco. ¿El soya para qué es transgénico? Para glifosato. Pues el que se usó el 2002, que era la variedad Yaqui, tenía nombre de aquí aunque era gringa, era nada más tolerante al glifosato, con muy buen resultado. No tenía BT. Y las que se van a probar están buscando que tengan las mismas características que la KGM, la Suaki, la Nainari, o sea que no sean velludas en vez de la hoja, que sean del grupo 5 tirando a 6, etcétera, etcétera, pero todavía no inician esos protocolos, que probablemente venga alguna con BT, ¿no? No sé realmente qué variedad vayan a traer a validar. Bacillus thuringiensis, que para los gusanos, que empieza a comer la hoja y se muere el gusano sin no hay necesidad de hacer ninguna aplicación. Bueno, con respecto a las pláticas, hay muchos puntos interesantes que nos han mostrado casi a vuelo de pájaro, en lo que conocemos un poco, entendemos la cuestión de manejar discos, de manejar timones. Hay muchos puntos ahí que yo creo que pueden tener ustedes alguna otra pregunta.
Y si no tienen, yo quisiera, a ver. Hay diferentes tipos de costo de disco, ¿no? Igual si lo mandas a hacer a un taller local, te sale barato, no te sale arriba de 5,000 pesos, ya listo para poner a tu maquinaria. El detalle, el más utilizado, ¿tiene la presentación ahí? Bueno, si se fijan, el estriado es el más utilizado el tercero de derecha a izquierda, es el más utilizado. Ese se sirve para todo tipo de terreno, ya sea terrenos duros, blandos, igual, para tierra mojada, en seco, te sirve muy bien. Y el otro sería el último, serían los discos ideales para siembras, hacer siembras en AC. Ya los otros, dependiendo para qué los quieres, no. Si tu terreno es muy duro, o sea, ocupas otro tipo de disco que tenga menos estriado, para que haga más disturbio en el suelo, pues. Pero los ideales son el tercero y el último. El primero y el antepenúltimo. Aprovechando el comercial, ¿no? Aquí en la asociación tienen unos discos, lo que es el puro disco como tal. Creo que salen aproximadamente 700 pesos y hay como 200 discos creo ahí. Entonces yo creo que se debe aprovechar eso porque ese disco ahorita regularmente anda arriba de 1,000 pesos creo. Ese disco se puede adaptar a una sembradora, se puede mandar a hacer un timón hechizo y adaptarse como mostró Nehemías en una sembradora ProSem. Entonces yo creo que vale la pena también aprovechar eso. Existe también la opción de comprar discos usados con los menonitas o aquí mismo con Ceseña. Creo que los están dando como en 200 o 300 dólares por disco. Todo depende de la condición y la marca del disco. Regularmente son discos Kelly y Jeter. Son discos de buena calidad, son americanos. Vale la pena, creo, esa opción porque lo más costoso en sí es el sistema del timón. El disco como sea lo pueden cambiar y poner un disco de aquí a la asociación. El disco ese nuevo, si lo compran en Estados Unidos, bueno, si lo mandan traer a Estados Unidos por Ceseña o Vázquez, anda como en 700, 800 dólares. Sí. Esa es otra opción. Hay una opción mexicana, que es esa la que comenta el compañero. Es una opción de un disco que es hecho aquí en México. Regularmente viene liso, se puede pedir también estriado. Y estriado. La verdad vi el disco y se me hace que sí es bastante funcional, cumple con el tamaño, yo creo que hasta la calidad del material cumple, a lo mejor no será tan duradero como uno gringo, pero se me hace que por el precio saca la chamba y le gana un gringo, ¿no? En tema de beneficio-costo. Entonces tienen esa opción, tienen la opción del disco mexicano, la barata y un disco nuevo, la usada de un disco donde pueden aprovechar lo que es el cuerpo, el timón y el resorte, todo el componente del disco como tal, y usar una hoja o un disco mexicano, como el que tienen aquí en la asociación. La otra opción es comprar el disco a la asociación y hacer un timón hechizo aquí en México y adaptarlo a la sembradora. Y la otra, que es la que a mí menos me cuadra, como quien dice, es comprar un disco americano, traerlo completo de Estados Unidos, pero sale como en 800 dólares cada unidad. Bueno, otro comentario. Si recuerdan, ahorita vamos a ver en donde está la maquinaria, vamos a ver unos tipos de discos que traemos de parte de CIMIT. Entonces, entre ellos hay un disco que hicimos totalmente de disco de arrastra. Entonces, los prensaron, lo hicieron derecho, pero los discos de arrastra que tienen tirados, las viejas, todo esto sirven los discos.
Entonces nosotros modificamos esos tipos de discos para hacer los discos cortadores. Ahorita vamos a ver, en la presentación de maquinaria ya afuera, vamos a ver los tipos de discos que traemos. Tienen rastras que ya no utilicen, se pueden hacer discos cortadores igual hacerlos como Jeter. Pero ahorita vamos a ver más a detalle de los discos allá. Mira, nosotros lo tratamos de hacer un año ese tipo de, para inyectar gas. El detalle era el sellado. El detalle era el sellado. Si tiene un poco de humedad el terreno, no alcanza a sellarte bien las llantas, lo que le pongas. Tiene que estar muy seco el terreno para poder inyectar gas. Esa fue la limitante, nomás que el terreno debe estar muy seco para poder inyectar gas. Ya lo hicimos, pero se nos escapaba demasiado. Como el terreno es duro, entonces es difícil sellar el terreno para que no se escape el gas. Pero de hecho hay discos con sus aditamentos especiales para ir sellando y que no te escape gas. Todo es cuestión de invertirle, ¿no? O sea, diseñados están y trabajan muy bien, pero son caros. Pero funcionan, sí, aplican y traen traen lector de gas y traen unas llantitas que va tapando, etcétera, etcétera. Todo está hecho. Y no es cuestión nada más del disco, sino es para qué lo voy a ocupar. Si es un disco para cortar nada más, si voy a aplicar algún fertilizante líquido, algún fertilizante granulado, si voy a ocupar doble disco para sembrar, etcétera, etcétera. No solo el disco, sino todo el sistema. Es lo que hay que analizar al final de cuentas. Podemos hacer un disco versátil que pueda usarse para la sembradora y aparte se lo quite, lo pongo a la fertilizadora de granulados y lo quite, lo pongo a la fertilizadora de líquidos. Todo es posible. Todo es posible conociendo las necesidades que tenemos y qué voy a ocupar hacer para realizar lo que yo quiero que pase y cómo usarlo. Ahorita aquí en la presentación de Nalo venía una regla de cómo usar el disco, ¿no? Que venían tres en uno, que uno metido hasta el eje y dos un poco más arriba. La regla clarísima ahí es usar el disco a no más de 1/4 parte de profundo de lo que es su diámetro. Si no, no funciona, si no, no corta la paja. Queremos meterlos a que vayan arrastrándose al eje y ahí como lo dijo Nalo, no sirven. Entonces, no es nada más el disco, sino cómo saberlo usar y en qué situación, como lo está explicando Nehemías, de humedad, de dureza, etcétera, etcétera. Pero les digo, todo eso es factible, todo se puede hacer. ¿Alguna otra pregunta? ¿Sí? Así es, ese es todo un tema completo, interesantísimo que se tiene que tratar también, qué es la estructura del suelo y cómo conservamos un suelo con vida. Y con el amoníaco le estamos dando a la torre, o sea,
Probablemente salga más caro usar un One 32 o algún otro, un One 28 o algún otro, pero la realidad es que te lo paga porque son mucho más eficientes esos fertilizantes, lo aprovecha mucho mejor la planta y el método de aplicación es más sencillo que el gas. Uno cree que el gas es lo más barato y ya van unidades de gas que ni sabemos cómo lo aplicamos, ni cuánto se queda, ni cuánto nada, y el daño que se está haciendo a la flora y a la fauna dentro de la estructura que estamos formando, porque esto es la siembra directa o la labranza mínima es precisamente mantener la estructura del suelo la mayor tiempo posible. Y ahí generamos una vida nueva, que la vamos a matar luego con gas amoníaco, pues está contradiciéndose. Entonces esto hay que estar abierto a nuevas opciones de fertilización, a nuevas opciones de mover la tierra cuando se tenga que mover. Hay mucho, o sea, no hay una receta única en esto. Cada situación es especial y cada situación tiene respuesta. ¿Alguna otra pregunta? Capi, veo muy interesado que mañana usted va a hacer ahí una prueba. Don Silvano, una cátedra. Gracias, don Silvano. El que no lo conozca, él es don Silvano Gagiola, es el decano de la siembra directa aquí en Sinaloa. A la 1 o un poquito antes nos va a dar su plática. A ver a qué hora le podemos quitar el micrófono, ¿no? Ya lo conozco. Ahí nos dio un pequeño adelanto. Bien, ¿alguna otra pregunta con respecto a la presentación de Nehemías y de Nalo? ¿Cuánto discos? Ahí yo les recomiendo, tiene que mucho que… Rafa. Paralela se refiere a que… barra. Ok, sí. O a las sencillas dice. Son mucho mejores las que traen las 2 barras. Son mucho mejores, tienen mejor flexibilidad que las que tienen un solo timón. Exactamente. Eso es suficientemente piedra, puedes tornarlos forzados, van rígidos, pues. Bien, si no hay ninguna pregunta, lo de atrás, jóvenes, ¿alguna pregunta que tengan aquí que quieran saber? A ver, Vinicio. Siguiendo con la pregunta que hizo Chefo, se me hace muy interesante porque, pues obviamente, la idea principal de hacer este taller es cómo adaptar nuestra maquinaria que ya tenemos a este sistema de siembra, precisamente para no gastar más o para no sobreinvertir, pues. Tiene mucha razón, Chefo, con tu pregunta. Nosotros lo que queremos hacer es, con nuestra misma maquinaria, adaptarla, ¿no? Ahí nos estamos ahorrando ya una cantidad importante de dinero. La otra, ya hemos estado viendo talleres, ya fuimos ya dimos con un taller en Guasave que ya ha estado haciendo copias de discos o de sistemas de discos. Entonces, nosotros le podemos llevar una muestra y él nos los hace igual. Ya hay productores en Guasave que están usando los discos en sus sembradoras o en el equipo portaherramienta y con muy buenos resultados. Entonces, dependiendo el disco que queramos hacer, es lo que va a costar, ¿no? Y más o menos nos decía que así aproximadamente en esos precios anda, de 3,000, 4,000 pesos, nos puede hacer un disco muy parecido a un original que cuesta, pues, lo que acaban de comentar, ¿no?
Entonces sí hay manera de hacer los equipos de una manera barata, y la idea de este taller era eso, ¿no? De ver cómo hacernos de ese equipo sin tener que invertir tanto. Incluso ayer Rafael me estaba comentando que hay talleres de fundición donde se pueden mandar a hacer las partes de fundición que lleve el disco. Aquí en la ciudad, no sé si en Guasave también los haya, Vinicio, pero aquí Rafa me estaba comentando ayer de un tallercito que te pueden fundirlas. Ah, ok, entonces juntando todo eso podemos lograr discos adecuados, muy parecidos a los que sabemos que trabajan mejor y a un costo mucho más bajo, ¿no? Cuestión de poner de acuerdo y buscarlos. Don Silvano. Así es. Así es. ¿Sí? Así es todo un mundo lo de los discos. Bien, pues yo le doy muchas gracias a Nehemías por su plática. Si más tarde surgen otras preguntas, con mucho gusto le respondemos dentro de un momento. Gracias. Gracias, Nehemías. Bien, entonces pasamos al siguiente punto. En realidad son dos que nos va a dar la plática la misma persona, un compañero nuestro, amigo de Culiacán, que se ha dedicado, que es agricultor de toda la vida, y él ha trabajado adaptando discos a sus equipos, o sea, a su maquinaria. Él personalmente se encargó de convertir en unas sembradoras y en fertilizadoras de siembra directa con bastante éxito, para lo cual pido al ingeniero Jorge Manuel Lugo Gagiola si puede pasar a darnos la siguiente charla. Señores, buenos días. Primero que nada, muchísimas gracias por la invitación. Aquí, gracias a Lili, que somos amigos desde hace años, y nuestros amigos de la Asociación de Mochis, que como dijo al principio, nos conocimos en un viaje más que de labranza de conservación. Platicarles de adaptación de discos y eso, porque ahorita ya lo trillaron un poco. Yo les voy a platicar más que nada cómo fue que se nos ocurrió, porque hace 20 años era una ocurrencia o locura, así nos llamaban, principalmente mi papá. Mi papá se despidió de este mundo pensando que lo había engañado con el cero labranza. Primero que nada, nosotros comenzamos viendo cómo cambiar la tecnología. Hace más de 25 años iniciamos pues que las primeras sembradoras de precisión, y el cambiar la idea a nuestros viejos de quitarle los subsuelos, quitarle las rastras, la sembradora de cajón, la de botes John Deere, era: me vas a sacar del trabajo porque yo no sé adaptar una sembradora de precisión. Así fue como comencé, y fue como comenzó el calvario para mi papá. Estos son los trabajos que hacíamos anteriormente, digo, son actuales, pero pues es la misma, ¿no? Lo que hacíamos en aquellos tiempos.
el subsoleo, el barbecho, el arrastre, y en aquellos tiempos el que tuviera el tractor más grande, pues era el más fregón, ¿verdad? Aquí, después de hacer todos los laboreos, hasta nivelación, y esta es la sembradora de precisión que lo hicimos ya con todo, esto es con labores que se hacían anteriormente. Aquí, primero que nada, lo que nuestra gente decía era, pues, ¿qué es precisión? ¿Qué son granos por metro? Cuando estaban ellos, estaban acondicionados a los arreadores, que a la sembradora o de disco dentado o con cucharita. Ellos decían, ahí va la semilla. ¿Cómo que la presión? ¿Cómo que va a agarrar la semilla y la va a soltar y te van a caer tantas por metro? Entonces, cuando yo les decía, hey, vamos a sembrar granos por metro, no kilos por hectárea, me decían, es que tú estás loco. ¿Cómo es posible que no vamos a meter los kilos que metíamos antes? Yo recuerdo cuando recién llevé la primera sembradora de precisión, primero que nada mi papá sembraba soya 65 de ancho, yo lo hice a 80 de distancia, 80 centímetros, y le puse 20 por metro. A la hora de la hora tiramos 27 kilos y medio por de semilla. En su momento casi me costaba una pela. ¿Qué pasó? Que de la regañada que me dieron pedí que germinara el soya para que lo mataran y volvieran a sembrar al estilo de ellos. La sorpresa fue cómo alineada la semilla. Y a la hora, al final de la cosecha, ya para no platicar más, les gané con 600 kilos por hectárea. Entonces, cuando yo me economicé 70 kilos de semilla por hectárea y que toda la importábamos, y aparte les gané con 600 kilos de cosecha, pues comencé a ser el medio rey. El problema inició cuando nos cayó la famosa mosca blanca, que no pudimos continuar, que ahí era donde yo quería sembrar en cero labranza después de maíz. Lo comencé a hacer un año y no lo volví a hacer nunca. Ese año que lo hicimos, una demostración que le hice a mi papá fue con un termómetro. Le dije, vamos a donde hay paja a ver cómo está el calor a las 11 de la mañana en agosto. El termómetro no pasó de 28 grados sobre la paja, y donde no había paja iba a tronar el termómetro. Entonces le dije, papá, ¿dónde quieres tener los pies? ¿Dónde está arriba de 40 o donde está abajo de 30? La otra de ellas fue la cantidad de insectos buenos y malos que se comenzaron a reproducir en la paja. Porque si ustedes saben, la mayoría de los insectos se alimentan de rastrojo en descomposición. Pero como no tenemos nada de eso, pues ellos se reproducen y se alimentan de la planta. En esa vez, la única vez que lo logramos hacer, no tuvimos que fumigar ninguna vez. Tuvimos una defoliación de un 25%, pero también tuvimos un alto índice de insecto benéfico. Aparte de que nosotros pusimos el programa de Cesavecin en su momento. Pero bueno, viniendo más acá en la historia, aquí cuando hicimos el cambio a la labranza, de la tradicional a la labranza de conservación, primero que nada, todo comenzó por un evento que hubo en el año 92 que vino siendo la corriente del Niño. Como nuestros terrenos están a las márgenes del río Culiacán, tuvimos la desventaja de que todos nuestros suelos se erosionaron. Entonces dijimos, bueno, sin seguro, ¿cómo le vamos a pagar al banco? Y con suelos erosionados, ¿cómo le vamos a hacer para recuperar nuestros suelos y comenzar a gastar menos para poder pagarle más pronto al banco? Al no tener seguro, pudimos negociar con ellos. A la vuelta de 5 años dijimos, bueno, sí, vamos a pagar, pero ahora vamos a nuestros suelos, ¿qué vamos a hacer con ellos? Bueno, ya les platiqué que perdimos todo el cultivo, ¿verdad? Bueno, con la erosión de nuestros suelos, lo que hicimos fue, en el año 92,
pues ¿quién tenía primero que nada equipo para nivelación de rayo láser por aquí? Eran muy contadas las personas, especialmente los que siembran vegetales. Nosotros los graneros no. Afortunadamente tuve ahí una amistad que me ayudó con eso, con el equipo de nivelación, y lo pudimos hacer. ¿Con qué idea? Con la idea de dejar parejos nuestros suelos. Ahí sí tuvimos que hacer toda la clase de labranza, subsuelo, rastreo, nivelación, para comenzar a hacer el año cero, como lo dijo ahorita aquí el compañero. Ahí es donde vimos la necesidad del cambio. Dijimos, bueno, y de aquí para adelante, ¿cómo le vamos a hacer? Fue cuando yo me animé a comprar una sembradora de 6 surcos Monosem, pero ya con discos cortadores. Perdón. Pero primero que nada dijimos, bueno, ¿cómo vamos a manejar el rastrojo? Como decían ahorita, hubo quien nos dijera qué era lo que se hacía, pero no nos dijeron cómo hacerlo. Nosotros afortunadamente tuvimos la oportunidad de, en aquel entonces, por medio de CIMID, tomamos un curso de capacitación, pero más que para manejo de rastrojos, fue para manejo de herbicidas. Entonces, cuando comenzamos a ver, oye, vamos a regar el rastrojo y nos va a llover, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, entonces, fue cuando nos dimos la idea principal de cómo pudiéramos manejar rastrojo, malas hierbas y luego hacer la siembra. El manejo de los rastrojos aquí, como lo llamamos en fresco, es ir luego atrás de la trilladora, que en su momento la novedad de comprar una desmenuzadora John Deere y que trabaja muy bonito, bueno, pues íbamos atrás de la trilladora. Pero ¿qué pasaba? Que bueno, no teníamos nada que hacer en 4 o 5 meses, teníamos la tierra en descanso porque ya no había soya. Entonces dijimos, bueno, tenemos que hacer cambio de machetes, tenemos que hacer cambio de valeros, la máquina gasta mucho combustible. ¿Qué es lo que hay que comenzar a hacer? Pues vamos comenzando a probar de dejar que el rastrojo ahí se quede. En su momento dije yo, que me salgan tigres de los terrenos. ¿Por qué tigres? Porque pues comenzaba a llover y empezaba a salir la mala hierba. Ustedes saben que los bledos en 2 semanas miden más de 2 metros, nomás comienza a llover. Pero es muy fácil desbararlos, porque no están duros. Entonces fue cuando comenzamos a dejar que el rastrojo se secara lo más que pudiera, y así el desbare se nos hacía más liviano. Ahora, comenzábamos a desmenuzar o a desbarar, pues con mucha anticipación antes de comenzar a sembrar. Ya el rastrojo ya estaba seco. Para nosotros en nuestros suelos, como son suelos de aluvión y el sol es algo muy fuerte en Culiacán, pues a la hora de la hora el rastrojo para nosotros ya no comenzó a ser problema. Entonces fue como comenzamos a adaptar mejor los equipos, porque no nomás usamos discos cortadores, también usamos ganchos, machetes, ¿no? Para nosotros eso no ha sido problema. Aquí, por ejemplo, como les decía, nos tuvimos que enseñar al manejo de los herbicidas. En los herbicidas, pues o usas glifosato, el paraquat, que vendría siendo un producto de contacto, que eso sí es como para comenzar a sembrar luego. ¿Por qué? Porque de un día para otro tienes seco el rastrojo, perdón, la mala hierba. No, una gran desventaja, que si te comienza a llover, vuelve a todo lo que se quemó. Si vas a tardar para sembrar, pues entonces usa los glifosatos. Ahí sí, la única desventaja es tener que esperarte un mínimo de 15 días para ver que la mala hierba esté seca y ponerte a sembrar o a fertilizar, lo que tengas que hacer. Nosotros como sembramos a tierra venida, por ejemplo, ¿desde cuántos años hemos tenido sequía en el estado?
En Culiacán nosotros hasta hace 2 años comenzamos a tener lluvia, pero teníamos alrededor de 10 años con sequía. Había 3, 5 lluvias durante el mes de septiembre y principios de octubre, y eso lo aprovechábamos para sembrar. Era humedad suficiente para nosotros para comenzar a sembrar. No más que teníamos el problema del ganado vago. Eso es hora que no nos lo podemos quitar de encima. Ni nuestras mismas autoridades, ni los módulos de riego, que los dejan hasta que bajen a tomar agua a los canales. Este es el problema principal que tenemos, donde no podemos hacer, en mi caso, labranza de conservación. Como los terrenos son aluvionados, llueve y se endurece en vez de esponjar. Si yo me pongo a sembrar y paso con el disco cortador y el machete por donde está pintada la huella del ganado, la semilla me va a quedar de fuera. Entonces, nosotros lo que nos enseñamos a hacer es a reducir la labranza para reducir costos y reducir el pase de máquinas. Por lo regular nosotros, la mayor parte de nuestros terrenos está en labranza de conservación. ¿Qué significa? Damos 1 o 2 quemas durante la temporada de lluvias y para sembrar damos un par de rastreos, marcamos con fertilizante y sembramos. Pero si ustedes se ponen a pensar cuántos trabajos hacemos para ponernos a sembrar durante la temporada de verano, nosotros dábamos más de 5 pases de rastra, un pase de subsuelos. Ahora no metemos subsuelos, damos 2 pases de rastra. Traemos alrededor de un 50% de economía en lo que es todos los gastos que tenemos antes de siembra. Aquí iniciamos, esta es nuestra sembradora, que en realidad la única adaptación que tiene, yo tengo discos cortadores para ella, pero nos dimos cuenta que en los terrenos aluvionados, donde tenemos hasta un 40% de arena, ya sea regado o por lluvia, la humedad por lluvia, tenemos una costra de 1 pulgada o 2 de dureza, lo demás está muy blandito, porque como ustedes deben de saber, el mejor subsolador del suelo es la misma raíz de la planta. Ahora, no sé si se han dado cuenta qué tanto crece una raíz de un maíz, que es el cultivo que está aquí en la foto. Mínimo 50 centímetros, 1 metro. ¿Quién dijo que el subsuelo lo vas a meter a más de 40 centímetros? Ahora, en base a eso, nosotros, más que siembra directa, hacemos la siembra sobre humedad. No digo que directa porque aquí ya dimos un desvare, también ya pasamos el equipo de fertilizante antes de sembrar, porque está como si fuera tierra venida, está en humedad. Ahí tenemos un disco cortador, que esto, aunque no lo crean, hemos hecho siembra para semillero de maíz en cero labranza. El primer año que lo hicimos, asustamos mucho al director de la planta, otro que me dijo que estaba loco. Miren aquí nomás, este suelo está sembrado a principios de octubre y la cosecha de maíz anterior fue en mayo. Como ustedes se darán cuenta, aquí lo que tenemos, ya revivimos marca y metimos fertilizante, pero nos volvió a llover. Pero miren cómo está de degradada la pastura a la vuelta de 4 o 5 meses. Mira, ahí eso es siembra de semillero, ahí llevamos el macho. Nosotros estamos usando una barra de 6 metros con 2 botes, donde dejamos las 3 camas de centro para las hembras. Eso es para semillero de maíz, para Pioneer, perdón. Aquí, por ejemplo, lo que decían, cómo va a quedar atrás todo, la llanta pisonadora que tenemos aquí, que no se ve, es que es una llanta grande esta sembradora trae una llanta muy grande pisonadora, es de alrededor de a lo mejor de unas 20 pulgadas, no estoy seguro el tamaño, pero es como de unas 20 pulgadas. Y si se darán cuenta, miren esto, aquí ya pasó el fertilizante. Lo que pasa es que, como les dije anteriormente,
nos llovió después de haber remarcado el terreno. Tenemos la oportunidad de remarcar, porque como les digo, la pastura se degrada tanto que no es problema volver a meter un equipo y armar la cama de siembra. Aquí traemos nuestra sembradora de 6 surcos, también aquí es cero labranza completamente. Como ustedes pueden ver, todo el rastrojo que hay, 5 o 6 meses después de la siembra anterior, no tenemos ningún problema para hacer nuestra siembra. Miren, ahí se ve como que estamos moviendo mucho. Son machetes enfrente. Os digo, y no tenemos problema de que quede abierto el suelo. Ahí ya pasó a la sembradora. El alboroto que veíamos de tierra y de rastrojo, pues en realidad no lo es. Bota y se ve muy voluminoso porque hay mucha humedad todavía. Al momento de pasar la sembradora, regresa todo y para el mediodía que pasó la sembradora ya se ve así el suelo. Entonces aquí, como les digo, está quemado con herbicida, ya está fertilizado y está sembrado. Ahí está la generación. Entonces, si nos ponemos a sacar números otra vez, 2 quemas con herbicida, el herbicida que ustedes quieren, en este caso yo apliqué glifosato, hay N cantidad de marcas de glifosato, la que a ustedes más les convenga por precio, por calidad, porque les gusta, por lo que ustedes quieran. Hay 2 aplicaciones, pongan el precio de maquila, cuánto les cuesta asperjar, está nomás el pase de fertilizar, la siembra. Eso es lo que hemos hecho nosotros. Después de traer que si el disco cortador, que si no, a veces metemos mejor el machete enfrente o el rompedor, porque después seguimos con terrenos que no los tenemos así, que les damos más labranza. Entonces, para no perder tiempo, hacemos lo mismo en todos los terrenos. Por eso, la adaptación la van a hacer ustedes. Yo esos machetes los tenía tirados en el patio, mi papá los tenía, yo los adapté a la sembradora. Y los discos cortadores también los tengo. ¿Por qué a veces los quito? Como les dije, porque voy a sembrar otro tipo de lotes que necesito traerlo con el machete. Y aparte, los discos también tienen un problema que se llaman valeros. Entonces andas en el medio de la siembra y con uno que tenga problemas ya perdiste 2 o 3 horas. Entonces también nos hacemos a la idea de cómo nos va a rendir la siembra. Híjole, yo creo que estoy demasiado lento, digo rápido, ¿verdad? Con todo, pero si tienen alguna duda en cuanto a la sembradora, quieren hacer alguna pregunta, lo pueden hacer, no hay problema. ¿En la sembradora? Sí, son las que marcan la profundidad. No, yo no levanto. Ahorita les voy a mostrar cómo vuelvo a remarcar. Pero por ejemplo, en el aluvión, nosotros no tenemos la necesidad de levantar camas altas. Aparte, la nivelación con rayo láser que hicimos, y lo hicimos hace más de 20 años, todavía la conservamos. Ahora, este lote, por ejemplo, lástima que no traigo una foto, lo que es la profundidad del terreno, tiene 1200 metros de largo y tiene una pendiente promedio de 14 centímetros cada 100 metros. Entonces nosotros no tenemos la necesidad de meter ningún bordo. Con el 40% de arena que tenemos, marcamos, hacemos los surcos hondos y por ahí metemos el agua y no tenemos ningún problema. Nosotros en cuanto quitamos el sifón de riego, ya no hay agua en el terreno, por la arena, por la cantidad de arena. Sí, es riego rodado. El riego rodado, eso no es problema. Perdón. Mis 1200 metros de largo tiene. Sí, con la pendiente que tenemos, nosotros no tenemos ningún problema de encharcamiento.
Lo que sí al final ponemos canal de desagüe, porque hay surcos que llegan primero que otros. Entonces esa agua no la podemos almacenar, la tenemos que sacar. Depende, oiga, depende el repres, la cantidad de agua que tenga el canal principal para que haya presión. Pero sí, 1200 metros, poniendo 100 sifones, 2 días, 2 días y medio. Yo soy hermano de Jorge y yo estoy en el área de la cuestión de cómo ahorramos el dinero, ¿no? O sea, esta sembradora fue una sembradora especial de 2 surcos para hacer semillero de maíz Pioneer. Esta fue traída de Francia especialmente para eso. No es que nosotros la hayamos armado. Aquí se siembra primero un macho y a los 3 días regresamos y sembramos el otro macho. Pero no quiere decir que desarmemos o armemos, sino que ya está armada la sembradora. Tenemos 2, la de 6 surcos y la de 2 surcos. Estas, así como ustedes las ven, se guardan ahí en la bodega de nosotros. Quiero decir esto, para nosotros esta fue una forma de poder hacer hasta 200 hectáreas de semillero porque ahorrábamos más tiempo en estar quitando y poniendo surcos. Otra de las cosas es que pues la gente dijo, pues ¿para qué quieren esto tan grandote, verdad? Si pues es demasiado largo esto, no se va a poder pues transitar. Pero en realidad lo que ha pasado es que hemos ahorrado más tiempo con esto. Ahora, este tipo de sembradoras pueden ser también para sembrar otro tipo de cultivo como calabazas, pepinos, pero también se puede adaptar a ponerle más botes si le quieres hacer una siembra más larga. Pero en este caso, como llevamos la siembra 6-2, 6 hembras y 2 machos, es como nosotros adaptamos el sistema. Sí.
Bueno, en el caso, yo estoy de acuerdo cuando los terrenos son más arcillosos que arenosos. Aquí, por ejemplo, nos hemos dado cuenta cuando, vamos a poner, pusimos todos los sifones de riego y a las 12 horas se acabó el agua. Cuando hemos regresado, la parte que se regó en los terrenos arenosos se pone duro y el agua, más que filtrado, corre con más ganas. Entonces lo que hemos comenzado a hacer nosotros es tirar el agua como dijeron unos genios, no sé si eran de Argentina o de dónde, que traían riegos por pulsos. Pues nosotros lo podemos hacer con los mismos sifones de riego, es cuestión de quitarlos y cambiarlos. En cuanto a lo que usted dice de la eficiencia de nutrientes, pues afortunadamente no hemos visto baja como lo hacíamos anteriormente a como lo hacemos ahorita. Y si mantenemos el rendimiento y bajamos costos, para nosotros es buena eficiencia. Probablemente, como dice usted, estamos fallando en algo, que sí creo, porque primero que nada, nunca dejamos de aprender y tenemos que eficientar las cosas como lo dice usted. ¿De acuerdo? Ahora, nosotros por lo regular no metemos fertilizante en el agua de riego, siempre lo ponemos en banda y lo tratamos de poner por la parte del centro de la cama, porque por ejemplo ahí, como el arena transpora menos que en el aluvión transpora menos que en el barrial, para cuando nos llegue el moje al centro de la cama, el agua ya casi va a los 800 metros o más. Bueno, eso es lo que dice usted, eso es lo que no hemos comprobado, de acuerdo con usted. Aquí, por ejemplo, no sé, las personas de aquí que hayan sembrado en labranza mínima o labranza cero, a como ven ustedes la degradación de la materia orgánica, no sé si a ustedes les da la misma a la vuelta de 4 o 5 meses. Para nosotros es muy fácil mover el terreno y a usar los equipos que verdaderamente están adaptados más que comprados. Bueno, sí, le puse el disco cortador por lo ancho de la sembradora, pero como se dieron cuenta ahorita ustedes, tenemos la otra sembradora que trae machetes. ¿Por qué machetes? Porque batallamos más para darle más profundidad con 6 surcos que con 2. Como traigo barra avanzada en él, el disco cortador de Monosem no me deja buscar más la humedad. Esa idea se nos vino del montón de años que hemos sembrado sin hacer riego de preparación, que nos hemos ido con humedad de lluvia. Ha habido ocasiones que nos hemos esperado casi un mes para que nos dé el tiempo de siembra de maíz, pero como tenemos cobertura, tenemos humedad. Pero también nosotros decimos, humedad falsa no, entonces la buscamos más abajo. Esa es otra de las ideas por las cuales hemos usado machete en vez de disco, donde el rastrojo nos da la oportunidad. Dígame. No, yo traigo un rompedor enfrente. A eso le llamo yo machete, sí. Timón, perdón. Disculpen, es que para donde voy la palabra es diferente, ¿no? Pero acá enfrente ven los timones. No, es el mexicano que dice Monosem. Esa es otra. Acuérdense que cuando llegaron estas sembradoras hace más de 25 años, llegaron para el tipo de suelos de ellos. Nosotros las tuvimos que modificar. Entonces, ¿qué pasó? Que afortunadamente trajeron un técnico de la planta, estuvo un año dándole vuelta a todo México donde había sembradoras Monosem. En este caso, no me gusta hablar de marcas, pero pues es lo que estoy usando yo, ¿no? Y ellos dijeron que iban a adaptar un machete especialmente para Sinaloa. Entonces, el machete de siembra que traen ellos es como 4 pulgadas más alto todavía que el que originalmente traía la sembradora. Entonces, con este machete podemos sembrar más profundo.
Acuérdense que el maíz a nivel mundo se siembra en temporal. Entonces ellos siembran, esperan la lluvia para que germine. Sinaloa es uno de los únicos valles del mundo que siembra el maíz en otoño e invierno y con riego rodado. Entonces nosotros nos tuvimos que adaptar a nuestras condiciones, no a las condiciones